Estamos de regreso por acá en Sonora Noticias AM. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Yo les quiero recordar, les quiero compartir que cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA. Y esto para recordarle a la población mundial que en muchos países, en todo el mundo, hay esfuerzos que se están sumando para generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH-Sida y para mostrar esta solidaridad internacional ante esta situación. Hay eventos que se realizan en todos los países, en todas partes, sobre todo en el sector salud se ponen en marcha muchas acciones para poner y visibilizar esta fecha. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre este tema, sobre que cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En la sección de hoy, Columna Violeta con Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Bianca, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Igualmente me da un gusto estar de nuevo en la columna Violeta. Gracias por estar y por acompañarnos por acá vía telefónica. El 1 de diciembre, cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Bianca. Así es. Primeramente quisiera como empezar diciendo que la lucha contra el VIH sigue vigente hasta nuestros días, así como aclarando, el VIH es una infección que, digamos, daña el sistema inmunológico en la persona que se infecta, y ya en una fase más avanzada pues se convierte en el SIDA, ¿no? En el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y pues depende de la persona, puede tardar años en manifestarse si no es tratado. El VIH es una infección que históricamente ha estado rodeada por prejuicios, estigma, discriminación y tabús desde que se tiene conocimiento de ella. Hay poblaciones que se consideran clave para atacar esta epidemia, y bueno, en algún momento de la historia, cuando no se sabía tanto de la enfermedad, se llamaba la enfermedad de las 4H, porque digamos que la población donde se concentraba esta infección eran homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos, porque bueno, en su momento se diagnosticaron más de 50 casos entre ciudadanos de origen haitiano que no eran personas gays, pues, o de la comunidad LGBT, o que consumían sustancias, que tampoco recibieron transfusiones de sangre. O sea, históricamente ha habido pues eso, como el énfasis en la discriminación y el estigma sobre esta enfermedad. Ahora sabemos que es una enfermedad que no respeta nacionalidad, orientación sexual, prácticas de consumo de sustancias, y justamente esa es la importancia de seguir hasta nuestros días hablando sobre seguir atacando, ¿no? Esta infección. Es importante reconocer que la lucha contra el estigma y discriminación hacia las personas que viven con VIH está vigente hasta nuestros días, por lo que se debe eliminar cualquier acto o manifestación que atente contra los derechos humanos y la libertad de las personas. En México, según el director actual de Cencida, en la epidemia se encuentra concentrada en ciertos grupos de población, y desafortunadamente se calcula que existen 380,000 personas que viven con VIH, de las cuales 2 de cada 10 aún no lo saben. En México, digamos, la estrategia que se ha utilizado para prevenir el contagio de VIH ha sido la que le llaman prevención combinada, que tiene que ver con la concientización del uso del condón externo e interno, y también recientemente se ha también promovido el uso del PrEP y PEP, que son estos medicamentos que bueno, el PrEP, que es la profilaxis preexposición, que se toma para prevenir el VIH en personas que puedan estar en riesgo de contraerlo, y el PEP, que es la profilaxis Uh-huh. post-exposición, que se toma en situaciones de emergencia cuando una persona posiblemente estuvo en contacto con el virus. Entonces, esos son, también es importante mencionar que en México el tratamiento antirretroviral, es decir, para las personas que ya viven con el virus,
Es gratuito, lo pueden, incluso si no tienen ninguna derechohabiencia, pueden acudir a los Capacit, que es la unidad en México que se encarga de otorgar este medicamento de forma gratuita a las personas que vivan con el virus y que no estén adscritas a ningún sistema de salud en nuestro país. Pues son avances importantes en la lucha contra el VIH. Todavía existe mucho por hacer, no es una infección que se ha desaparecido, pero justamente esta conmemoración resulta importante para reconocer la lucha que han realizado distintos países para atacar esta enfermedad, contra el estigma y la discriminación hacia personas que viven con VIH y bueno, hacia el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones. Cuando hablamos de discriminación, ¿a qué tipo de discriminación se enfrenta la población con VIH? Anteriormente, pensemos cuando todavía no se tenía como conocimiento de la enfermedad, pensábamos que al estar simplemente en contacto con la persona ya podía existir un contagio, pero todos estos estigmas se han ido desmontando a lo largo del tiempo. Todavía existen sectores de la población que pueden pensar justamente en el desconocimiento, que al estar en contacto con una persona que vive con VIH se pueden contagiar o que no pueden convivir. También hay espacios laborales que pueden rechazar a las personas que viven con VIH y socialmente, ¿no? Todavía justamente como mencioné hace ratito, como estos grupos donde se focalizaba la enfermedad, todavía, por ejemplo, las personas que consumen drogas, sobre todo las que se inyectan drogas, son grupos que viven altamente el estigma de, justamente al realizar la práctica de inyección, pueden vivir esta discriminación si de por sí. Ya sobre estos grupos hay discriminación por el consumo de las sustancias. Esto se suma al considerarlas enfermas por estar en contacto con, justamente por todas esas prácticas riesgosas, digamos que viven un doble o triple estigma, sí llegan a resultar positivos al VIH. Se puede considerar que en México, bueno, las campañas de prevención continúan en México, pero se pueden decir que han cumplido el objetivo o habría más que hacer para la prevención. Una de las, digamos, ventajas que ha habido en nuestro país es que los programas de prevención se han enfocado en prevenir a través del uso del condón interno y externo, pero también en detectar, y entonces también se ha notado como estas, como se les llaman poblaciones clave, que son poblaciones donde se encuentran focalizadas como la infección, ¿no? Por ejemplo, las personas que se inyectan drogas, que al tener prácticas de riesgo pueden justamente estar más en riesgo de contagio. Entonces, simplemente el detectar cuáles son las poblaciones que están como en foco rojo, es importante como fortalecer las intervenciones con estos grupos de población para evitar el contagio, ¿no? Creo que esas han sido como aspectos importantes de cómo se ha atacado en nuestro país la epidemia. Como decía, bueno, en la información hay importante sobre lo que están haciendo los gobiernos. El representante de CENSIDA en nuestro país, que es el, digamos, organismo oficial que se encarga de atender esta problemática, pues reconoce que la prevención combinada ha focalizado, digamos, ha hecho que las poblaciones se encuentren concentradas y no diseminadas como en toda la población, es decir, que a una persona al tener como ciertas características se puede, digamos, al menos saber si pudo estar o no en riesgo de contagio por las prácticas sexuales o sus prácticas generales
en su vida diaria, ¿no? Ahora, actualmente, porque ya cada vez se habla más de los tratamientos, Bianca, ya cada vez se habla más de que vivir con VIH, pues es básicamente eso, vivir, ¿no? Y preguntarte cuántos casos ahora evolucionan a SIDA, porque entendemos que cuando se detectan en un momento temprano, pues el virus como tal se controla, ¿no? Sí, justamente el director de esa entidad reconoce que entre el 35 y 40% de las personas que viven con VIH ya están en la etapa del SIDA, lo cual puede ser grave porque desde el momento de la transmisión hasta el momento en que se desarrolla el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que pueden pasar de 7 a 10 años, lo que implica pues un largo periodo de tiempo en el que estas personas no conocían que vivían con la infección. Yo creo que lo más importante es hacerse las pruebas periódicas si se cree que se ha estado en contacto con el virus y, por ejemplo, si una persona se entera que estuvo en contacto con el virus, puede acudir a cualquier unidad de salud a solicitar el PrEP o el PEP. Justamente el gobierno en Sonora ha estado promoviendo desde la Secretaría de Salud la utilización del PrEP y del PEP. Lo que pasa es que a veces las poblaciones generales no lo conocemos, no sabemos que podemos acceder a este medicamento de forma gratuita y entonces también como promover mucho la detección, ¿no? Claro, claro. Y creo yo que sí necesitamos saber más sobre estos medicamentos que, como decías, de manera gratuita, ¿no? Se pueden obtener. ¿Las pruebas también son gratuitas? ¿Las pruebas de detección existen pruebas gratuitas o solamente Sí. están en el ámbito privado? Sí, sí existen pruebas gratuitas en Capacit, en Hermosillo. En el estado de Sonora hay un Capacit en Hermosillo, en Obregón y en Nogales. Y son pruebas avanzadas de un buen nivel y pueden hacerse desde 1 a 3 meses que la persona sospecha que estuvo en contacto con el virus, o si de inmediato sospecha que estuvo en contacto con el virus, puede acudir a solicitar el PrEP o el PEP. Esto es bien importante. La prueba se puede hacer después de un contacto de riesgo, a lo mejor entre 1 a 3 meses, ¿es correcto? ¿Sí te entendí? Así es, sí. Muy bien. Así es. Perfecto. Y el resultado es eficaz. Es inmediato, sí, son pruebas rápidas, son pruebas avanzadas de buen nivel y si llegara a salir positivo ya se le pide a la persona que se haga las pruebas como más específicas de sangre, etcétera. En nuestro país el tratamiento es, digamos, relativamente fácil de acceder. De hecho, incluso está disponible para personas en movilidad. Hay personas que vienen de otros países de Centroamérica, de otros lugares, que pueden también acercarse a los Capacit a solicitar el medicamento antirretroviral si ya vienen con una nota, ¿no? Con su diagnóstico, o incluso pueden acceder a tratamiento estando en nuestro país. El esfuerzo de los gobiernos por atacar la epidemia de VIH, digamos que ahora sí que va más allá de las fronteras, ¿no? Claro, muy bien. Pues muy interesante, Bianca, todo esto que nos compartes el día de hoy en la sección Columna Violeta. Cada 1 de diciembre, recordarles, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Bianca, muchísimas gracias por esta intervención que de manera alternada nos apoyas y estás acá con nosotros en Sonora Noticias AM. Al contrario, un gusto estar de nuevo en el espacio. Gracias, saludos. Ahí está Bianca Acuña, interesantísimo todos los datos, las cifras, la información que nos compartió a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 7:58 mensajes, en unos instantes regresamos.